se vayan ellos, que se vayan ellos, los que no dejaron nacer y vivir, que se vayan ellos, que se vayan ellos. El libro Un maestro, una historia de lucha, una lección de vida, es sin duda la historia de una generación, nuestra historia reciente. Décadas del 60, del 70, del 80, pasión, horror y esperanza. ¿Qué es para vos la militancia? Era una opción de vida en esos momentos. No se podía comprender, no se podía ser neutral. La neutralidad no existía. La neutralidad es ser cómplice con el poder. Y entonces la militancia era tratar de que nuestro pueblo trabajador pudiera estar mejor. Y dentro del peronismo nosotros decíamos que era un movimiento policlasista, pero que debía tener una conducción en manos de la clase trabajadora. Una frase que repetíamos era: nosotros vamos juntos pero no amontonados. Había que construir la alternativa independiente de los trabajadores, que convocara a los pequeños y medianos productores, que convocara a los empresarios con un espíritu nacional, que convocara al estudiantado, pero que la conducción de ese proceso lo tuvieran los trabajadores, porque eran los que generaban la riqueza y eran los que no la usufructuaban. Pablo Freire dice: ¿quién hace los mejores quesos? Los trabajadores. ¿Quién se los come? Otro. ¿Quién hace los mejores vinos? Los trabajadores. ¿Quién se los toma? Otros. Entonces, nosotros no queríamos un trabajador de más pobreza. Una militancia de ciertos sectores, cuanto más pobre mejor, no, cuanto más pobre peor. Seguramente en aquella época y ahora hay docentes, maestros totalmente ajenos a la realidad política, social y cultural, y otros involucrados. Contanos, ¿qué es para vos un buen maestro? Para mí un buen maestro, como decía Paulo Freire, no es el que enseña. Un maestro aprende. Un buen maestro trabaja en dos planos. Escucha lo que dice el chico, pero no se deja llevar por lo que dice el chico, sino que trata de bucear en ver por qué el chico dice eso y no otra cosa. Porque el chico no está haciendo la pregunta que quiere, sino la que se anima. No está dando la respuesta que piensa, sino la que le parece que al maestro le gustaría escuchar, por ese sistema de premios y castigos que instaló la escuela. Con esas dos lecturas, un buen maestro es el que debiera crear las condiciones, como decía al principio, para que pueda existir una negociación cultural. Pero para poder construir las condiciones de la negociación cultural, yo tengo que ser capaz de ponerme en los zapatos de mi alumno y conocer a mi alumno, conocer su cultura. Un buen maestro es el que transita por las culturas que se negocian con fluidez. Entonces, si yo estoy en un pueblo mapuche, como me tocó esta experiencia, yo tengo que conocer los rudimentos de la lengua mapuche, porque el español que ellos hablan es una traducción literal del mapuche. Entonces, voy a ver que el mapuche no tiene concordancia entre género y número. Entonces ellos dicen lo niño. Si no conozco esa cultura, no puedo construir las condiciones, entonces no hago educación, hago instrucción, podemos darle otros nombres, pero no es educación. El buen maestro construye las condiciones para que haya una conversación cultural, porque la escuela fue el saber socialmente acumulado y lo convirtió en saber escolar. Al convertirlo en saber escolar lo reduce. Entonces el 24 de marzo de 76 me detienen. Al principio me confunden con otra persona, no estoy en mi casa, estoy en otra casa. Después me ubican, estoy 6 meses en Neuquén siendo interrogado, como interrogaba, a mí me detiene un grupo de civiles que dirige Guglielminetti, con un despliegue militar increíble,
gente amurallada atrás de los árboles. Al principio digo, ¿todo esto para este Gil? Después me di cuenta que no, era para la población, porque de esa manera instalaban el terror. Era un mensaje. Era para... a una cuadra estaba la oficina de obras públicas y habían cortado el tránsito y estaban todos los empleados de obras públicas mirando. Yo estaba contra la pared y miraba. Digo, ¿cómo dejan que todos los empleados de obras públicas me vean? Sí, era destinado para ellos. Esa montatura, ese escenario, era para aterrorizar a los trabajadores. Guillermo Sosa, autor de este libro Un maestro, una historia de lucha, una lección de vida. Lo conociste muy tempranamente al Nano Balbo. ¿Qué impacto te produce el recorrido que hizo en su vida, no? Comenzó siendo el hijo de un campesino que lo acompaña y termina siendo un lector de Marx, de Freire, un militante, un hombre de reflexión pedagógica. Ahora que lo pienso, porque estas situaciones uno las reflexiona después, ¿no? En el momento no te das cuenta, actúas instintivamente como escritor, te mandás, después lo reflexionás. Pienso que hubo un mecanismo de identificación muy fuerte, además de la amistad y de la emoción del reencuentro, lo entrañable. Más allá de la identificación, hay algo que me han comentado lectores, amigos, etcétera, que la historia de él no solo es mi historia, es también la tuya, es la de nosotros. Es una historia, de una generación. Es la historia de una generación. Sin caer en los tics de una generación. Y esto no lo digo desde la escritura del libro, lo que el libro presenta, sino el personaje, el protagonista del libro, no incurre en ninguno de los tics facilongos de los 70. Digamos, primero, no se victimiza. Alguien que ha pasado por la tortura, que quedó sordo por la picana, que pasó por Rawson, que pasó por el exilio, que se comió experiencias muy dolorosas. El Nano integró, cuando estaba en Italia, un grupo de 100 personas seleccionadas por Amnesty que habían sido afectadas por la tortura en diferentes países. Yo estoy 6 meses en Neuquén, no soy interrogado en dependencias de la Policía Federal, que es una casa-habitación. O sea que hoy Sosa dice, el segundo jefe de la Federal, porque el jefe en ese momento murió, dice que era administrativo, que no sabía lo que pasaba. La misma excusa de Eichmann. No puede ignorarlo. Era una casa-habitación, ahí los gritos se escuchaban hasta los vecinos de los torturados. Y además la principal tortura es hacerte escuchar los gritos de otros. Me alojan en la cárcel de Neuquén y Guglielminetti me va a buscar y me lleva a la mañana temprano a la cárcel, a la Federal, y a la noche me vuelven a llevar a la cárcel. Después me interrogan 2 o 3 veces en la cárcel, hasta que a los 6 meses hay un traslado. Un grupo de 6 compañeros no vamos a ser trasladados. Ser una excepción era de terror. A todos se los llevan y nosotros quedamos ahí. A la mañana nos sacan y nos llevan a unas dependencias de la cárcel y ahí nos damos cuenta que están todos los otros compañeros. Había habido una contraorden y nos trasladan a Rawson. Rawson para mí fue una tranquilidad. Yo decía, Rawson es el freezer, es la heladera, pero de acá se sale. Acá está, no sabemos cuándo, pero acá salimos vivos. De los interrogatorios no sabemos. No sé si era cierto, pero esa idea me ayudó a sobrevivir. Los militares modifican el artículo 23 de la Constitución, por el cual yo estuve siempre a disposición del Poder Ejecutivo. Nunca firmé una declaración, nunca estuve ante un juez, nada. El artículo 23 dice que cuando hay estado de sitio, el Poder Ejecutivo puede detener gente, pero el detenido puede pedir salir del país. Y te tienen que dejar libre o dejarte salir del país. La principal ayuda es que el torturador encuentre cuál es el límite. La tortura está más allá del ser humano y encuentran ese límite. Lo que a mí me ayuda es que al principio me preguntan por cosas que no sé. No sé, yo en este momento pido porque me confunden, porque creen que tengo mayores responsabilidades, porque creen no sé qué. Yo pedí que pararan, me hacía cargo de la muerte de Mahatma Gandhi, Luther King, Kennedy, a todos los había matado yo si querían. Eso fue una cosa.
Después, cuando empiezan a preguntar, yo creo que el ser humano en esas situaciones límites resiste por uno. Lo primero que trata de preservar son sus afectos. A los compañeros que les encontraron límite y que cantaron, como dice el testimonio, no cantaron sus afectos. La militancia a veces se olvidó de esto, de que la política son los afectos, porque el ser humano es un ser afectivo y no puede abstraerse el militante del afecto. Por otro lado, la sobrevivencia en la cárcel, la necesaria tortura, lo que más ayudó fue una solidaridad y una distinción de que ahí estábamos todos en la misma circunstancia, ahí cesaron todas las diferencias políticas. Me tocó compartir la cárcel con gente que estaba en la guerrilla, dirigentes sindicales, de cuadros medios, delegados. En general era gente joven y que tenía responsabilidades de nivel medio. Aparentemente la dictadura había tratado de quebrar las organizaciones populares por la mitad. Una gran solidaridad y una organización para tener la mente ocupada. Leíamos mucho. Cuando se dieron cuenta que la lectura era la contracara de la institución, porque leer un libro era no estar preso. El día que mientras yo leía un libro no estaba preso, nos retiraron todos los libros. Entonces vino la memoria en ayuda. Entonces nos juntábamos, el que había leído un libro lo comentaba, si era otro, hasta que resolvimos armar lo que se llamó la Universidad de la Memoria. Empezamos a estudiar con lo que cada uno se acordaba. Entonces empezamos con las primeras teorías de la formación de la vida sobre la Tierra. ¿Qué se acordaban los médicos? ¿Qué se acordaban los abogados? Había un muy buen nivel intelectual, eso favorecía. Había universitarios. Yo llegué hasta Jericó, en la primera ciudad. Bueno, ¿qué se acordaban los abogados? Y lo que no sabíamos, lo suponíamos. Y empezamos a plantear hipótesis de suposición. Ese estudio ayudó mucho. Entonces nos encerraban 17 horas por día en la celda. La celda era muy pequeña y entre la cama y la mesa, todo fijo a la pared, no tenía un espacio libre más grande que esta mesa. Y solo estábamos 7 juntos. Y en esos 7 había que comer, higienizarse, lavar ropa. ¿Cuáles fueron las consecuencias de la tortura? Bueno, yo pierdo la visión. Se me produce una lesión inmediatamente después de la segunda sesión fuerte. Yo pierdo el equilibrio, llego muy mal a la cárcel. Los oídos sangran, escucho zumbidos, durante mucho tiempo no tengo casi audición. Después las voy recuperando un poco, pero me doy cuenta que no recupero toda. Después, cuando salgo, que voy a Europa, me trato y tengo una lesión en la cóclea que se va agravando con el paso del tiempo. El tiempo me enseñó que con los años se aprende menos de lo que se ignora.